Hola, esta es la Escuela Bíblica Dominical Bautista de Huentitán el Alto. Mi nombre es Rebeca Hernández y vamos a dar inicio con una oración. Te damos gracias, Padre bendito, por la oportunidad de tener este estudio. Te pedimos tu dirección para que podamos sacar toda la enseñanza que tú nos has querido dejar en tu palabra con este tema. Te pedimos tu dirección para quienes han de escuchar este video, para que también reciban la bendición que tú quieres darles. En el nombre de nuestro Señor Jesús es nuestra oración. Amén. Este material que estamos viendo, para recordarlo, es basado en el libro La Biblia, libro por libro. Y pues esta escuela bíblica dominical es de la zona donde yo vivo, Huentitán el Alto. Estamos entonces en la sección de Mateo, está comprendiendo Génesis y Mateo. Y esta sería la unidad 2, que se titula El modo de vida en el reino. Y el estudio que el día de hoy vamos a revisar es el 32, que se titula El camino del discípulo. Para esta lección tenemos el contexto bíblico que se encuentra en todo el capítulo 5 de Mateo, y el texto básico de la lección es del versículo 1 al 16, pero en realidad, si ustedes se dan cuenta, yo abarco casi siempre, trato de abarcar todo el capítulo para no perder los detalles de algunas secciones. Este versículo clave de esta lección está en Mateo 5:16, que dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y tenemos como verdad central que con la práctica de los principios del reino es posible vivir una vida feliz y de influencia en el mundo. La enseñanza, las metas de enseñanza-aprendizaje nos piden que tú como alumno tienes que demostrar que conoces el significado de una vida feliz y de influencia en el mundo, y que demuestres tu actitud de mejorar un área específica como discípulo de Jesús de acuerdo a las enseñanzas del Señor. En este material o esta sección se va a dividir en 4 partes, 4 puntos. El primero sería el Sermón del Monte, luego sería el camino de la felicidad, el camino de la influencia en el reino y el camino del privilegio y la responsabilidad. Básicamente es la felicidad, por lo que entonces me permite introducir nuestra lección cantando un himno que tiene un poco el tema relacionado con esta felicidad. Y déjenme ver si este canto está conocido para ustedes. Bueno, si no, se los voy a poder compartir, que se titula, es el 321 del Nuevo Himnario Popular: Si feliz quieres ser. Y pues les he mencionado que no tengo la facilidad de tocar y cantar, pero aquí a un ladito del piano tengo el himnario, y pues lo voy a tratar de ir siguiendo y tratar de irles presentando la letra con las diapositivas, y así lo hagamos y lo llevemos lo cantemos juntos. Este canto comienza de esta manera y dice: si feliz quieres ser, ver a Cristo cuando tengas tristeza y dolor. Hallarás a Jesús siempre listo para darte consuelo y amor. Si feliz quieres ser, ver a Cristo, y dichosa tu alma será, que siguiendo al valiente caudillo, siempre, siempre del mal triunfarás. Si feliz quieres ser, ver a Cristo, ni la muerte que infunde terror causará leve espanto a tu alma, si ilumina
siempre, siempre del mal triunfarás. Este sería entonces la invitación acerca de la felicidad. ¿Quieres ser feliz? Bueno, este será el tema para esta lección. Vamos a iniciar con el punto 1, que es el Sermón del Monte, y vamos a tocar en este punto solo los versículos 1 y 2 de este 5º capítulo. El texto dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Lo que tenemos entonces que al ver la multitud, a Jesús ve a la multitud. Dice entonces que sube a uno de los montes de la cercanía del mar de Galilea. Entonces vamos a ubicarnos siempre en la parte del mar de Galilea. Sabemos que Judea queda abajo, en el norte queda este mar de Galilea. Y lo que nos dice Albert Barnes en notas sobre la Biblia, dice que esta colina se cree comúnmente que fue donde se pronunció el sermón. De la colina que se cree que es donde se pronunció el sermón, dice que está en el camino de Nazaret a Tiberíades, no lejos de este último lugar. Dice que la colina es conocida con el nombre de Curán Utin, que significaría los cuernos de Utin o de Utin. Esta fue la imagen que encontré de este monte. La parte planita que nos hace más o menos ubicar, esta es como una mesetita, ¿verdad? Aquí. Y esa es la parte que nos va a identificar. Aquí esta también ya la había mostrado anteriormente. Este sería el mar de Tiberíades o de Galilea. Y aquí al fondo es donde se ubica, miren, una mesetita, en donde se ubica este monte que se ubica o se conoce como cuernos de Atin en esta otra forma de traducción. Y esa sería nuestra ubicación donde nos vamos a imaginar estar, pues sí, de alguna manera cercano el mar allí. Entonces la gente está conociendo a Jesús por la enseñanza, predicación y sanidad que él hace. Entonces, como ya lo van conociendo, empiezan a seguirlo, igual ahí cercano a sus discípulos. En esta ocasión, las notas sobre la Biblia de John Wesley nos dice que viendo a las multitudes a cierta distancia, pues acudían a él de todas partes. Subió al monte que estaba cerca, donde había espacio para todos. Dice que sus discípulos, no solo sus 12 discípulos, sino todos los que deseaban aprender de él. Por lo menos Wesley sí nos ayuda a identificar una gran multitud de personas, no solo los 12, ¿no? Sino una gran multitud de personas. Y ese lugar hacia arriba, bueno, nos ayuda también a ubicar el espacio. Nos menciona también que esta es la multitud que se encuentra en el momento de este relato. El tipo de multitud que se encuentra allí, pues quieren conocerlo, quieren saber. Tenemos un comentario ahora de Jameson Fawcett Brown, que dice que cuando se sentó, sus discípulos acudieron a él, un círculo ya amplio, más o menos atraído y dominado por su predicación y sus milagros, además del grupo más pequeño de fieles seguidores, aunque este último solo respondía a los súbditos de su reino, descritos en este discurso. De tiempo en tiempo eran atraídas a este círculo interior almas del exterior, quienes por el poder de su palabra incomparable se veían obligadas a abandonarlo todo por el Señor Jesús. Algo entonces que va a ser característico de este grupo es que sí se les consideraba discípulos. Entonces este mensaje también vamos a tener que identificarlo con no era cualquier persona simplemente que quería por curiosidad acercarse, sino personas que ya tenían la decisión de abandonarlo todo y entonces acercarse a mantenerse cerca de Jesús para escuchar sus enseñanzas. Esa es la parte que nos va a dejar claro este punto, ¿no? Seguimos adelante, menciona entonces que al sentarse Jesús mostraba un preámbulo de que habría un tiempo de enseñanza ahí. O sea, el hecho de sentarse ya identifica un sentido, un significado allí. Y vamos a ver en qué sentido va a darnos Fíjense que este es el nuevo material de comentario que he encontrado, aunque va a ser muy escaso para mí porque tiene un carácter más de sermón,
de bocetos, porque miren, es un comentario homilético completo del predicador de Sutherland y de Booth, en este caso Booth. Dice aquí, se me fue, dice sentándose, esa sería la acción que hizo, él está ya realizando allí. Dice entonces que sentándose, dice, era una costumbre de los doctores de la... ¿Cómo es eso? Dice, era una costumbre de los doctores judíos que enseñaban en sus escuelas y sinagogas. Entonces esta es la característica, que al sentarse estaba semejando el hecho de que un doctor, maestro, estaba a punto de abrir su boca para enseñar. Y los discípulos, pues es evidente que en este periodo Jesús ya había hecho una separación entre sus discípulos y el pueblo. Esta es la parte que les decía, no es el pueblo en general, sino quienes habían decidido apartar ya un tiempo, ya dejar las cosas y entonces acercarse al Señor Jesús. Discípulos, no solo los 12, algunos otros que ya estaban más atraídos hacia Él. Y luego vemos que Jesús se dispone a dar un mensaje importante. Cuando vemos esa parte de abriendo su boca, esa parte nos identifica el momento de un mensaje importante. Esa es una característica. Este mensaje es importante. Él abrió su boca. Miren cómo John Wesley nos lo narra, nos lo identifica. Dice, y abrió la boca. Dice, es una frase que siempre denota un discurso solemne y definido. Y les enseñó, esa es la otra expresión, bendecir a los hombres, hacerlos felices, fue el gran propósito por el que nuestro Señor vino al mundo. Y en consecuencia, aquí pronuncia 8 bendiciones juntas, vinculándolas a otros tantos pasos del cristianismo. Entonces aquí nos hace una mención preámbula también, de qué se va a tratar este mensaje, y va a haber esas 8 bendiciones juntas que nos va a estar ahí mencionando. Ya de aquí vamos entonces a entrar en el siguiente punto, que está titulado El camino de la felicidad en el reino, y abarca del mismo capítulo 5, versículos del 13 al 12, que dice así. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, aquí vamos a observar que aun cuando el mensaje de Jesús fue dirigido a sus discípulos, la gente podía escuchar y aprender, que en este caso vemos que no eran los 12 nada más. Esa es la parte que tenemos que tener en cuenta. Tenemos aquí un comentario de Matthew Henry, dice, es el comentario sobre toda la Biblia de Matthew Henry. Nada más recordarles que Matthew Henry tiene 2 presentaciones de comentario, uno que es amplio y grande, extenso, y otro que es conciso, y de alguno de estos 2 vamos a tomar algunos comentarios en esta ocasión. Dice en el más amplio, dice que Cristo predicó este sermón, que era una exposición de la ley sobre una montaña, porque sobre una montaña se dio la ley. Y esta fue también una promulgación solemne de la ley cristiana. Pero observe la diferencia. Cuando se dio la ley, el Señor descendió al monte. Y ahora subió el Señor a ese monte. Luego habló con truenos y relámpagos, ahora con voz baja y apacible. Luego ordenó a la gente que mantuviera la distancia, ahora
están invitados a acercarse. Bendito cambio. Si la gracia y la bondad de Dios son su gloria, como ciertamente lo son, entonces la gloria del Evangelio es superior, porque la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Se fijaron cómo es esta comparación? Esto era muy duro antes y ahora una bondad y una felicidad estaba haciéndose exponer, ¿no? Allí. Vamos entonces a ver que Jesús enseñaba acerca del reino, que con su llegada se había acercado a ellos. Y por lo menos recordemos uno de los mensajes que él dijo en algún momento, y precisamente lo encontramos previo en el capítulo 4, versículo 17. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto también indica claro que su presencia misma está dando ese acercamiento, ¿no? Dice que en ese reino la felicidad predomina. Lo que tenemos aquí en esta felicidad predomina, aunque estoy tapando un poquito aquí la palabra griega, este libro del Nuevo Testamento fue en griego. Esta sería lo que llaman la transliteración. ¿Cómo lo podríamos pronunciar nosotros en nuestra lengua? Que sería Macarios. Dice, una forma prolongada de la poética Macar, que sería así, que significa lo mismo, supremamente bendecido, por extensión afortunado, adinerado, bendito, más feliz. Y este es el diccionario hebreo y griego de Strong. Fíjense que aquí hacía yo antes la mención y memoria de que yo tuve un abuelo, el abuelo materno, que se llamó Macario. Y Macario entonces está muy relacionado con este Macarios, que significaría así, feliz. Y de alguna manera me hace pensar qué testimonio podría yo dar ahora con respecto a mi abuelo, porque él fue un hombre feliz, le gustaba mucho el campo, le gustaba mucho ir a la cacería de aves y cosas en ese sentido. Y algo que la historia nos cuenta, mi mamá nos contó, porque pues ella también ya se nos adelantó al cielo, a la presencia de Dios. Nos contaba que cuando se conocen mi abuela y mi abuelo, mi abuela lo mira a él, que era un hombre feo, decía ella, era un hombre feo. Pero ella decía, pero yo lo voy a querer, porque nadie lo va a querer. Y como nadie lo va a querer, yo lo voy a tener que querer yo para que no sea un hombre no querido. Entonces ella decide quererlo diciendo esto, mi abuelo es feo. Pero pues no fue algo que le perjudicara ser feo, porque fue un hombre feliz, porque fue un hombre amado por mi abuela, ¿no? Esa es la historia que nos cuenta, y que así, con palabras claras, es un hombre feo, pero yo lo voy a querer, decía mi abuela, o dijo mi abuela. Es algo que, bueno, qué alegría me da saber parte de estas historias de mi familia, vamos, y cómo ese nombre de alguna manera se aplica muy bien en su caso. Pero miren, el comentario de Jamieson Fossetta en Brown nos agrega un poco más de detalles. Dice, bienaventurados. Dice, de las dos palabras que nuestros traductores traducen como bienaventurados, la que se usa aquí se refiere más a lo interno, por lo que podría traducirse como feliz en un sentido elevado, mientras que la otra denota más bien lo que nos viene de afuera. Pero la distinción no siempre se establece con claridad. Una palabra hebrea expresa ambas. Entonces aquí podríamos, pues de alguna manera, deducir de manera simple que entonces no va a incluir solo el aspecto feliz por fuera, sino de alguna manera por fuera no nada más por dentro, sino también incluiría el de fuera, porque esa palabra abarca las dos. Entonces nos hace conclusión muy, muy, muy lógica, ¿no? Muy, muy lógica. ¿Qué más? Bueno, dice, Jesús enseña que la disposición del corazón respecto del arrepentimiento de los pecados es lo primordial para entrar en el reino. Y aquí cabe la observación que quiero mencionarles, es que
Cuando nosotros hablamos del reino y decimos entonces que es para entrar en el dominio de Dios, siendo Él el rey y dominando en su reino, el mismo Señor Jesucristo dice: arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces habla del arrepentimiento y la fe, y de hecho así es como nosotros creemos que se puede entrar al reino de Dios, con el arrepentimiento y fe en su Hijo Jesucristo. Creed en el Hijo, tiene vida eterna. Entonces este sermón no nos va a dejar separarnos de estos dos puntos de necesidad para entrar al reino o ser parte del reino. Lo que nos lleva entonces a entender características de este mensaje que nos dio el Señor Jesús. Lo que primero nos dice Albert Barnes, voy a tratar de alternar con dos comentarios al menos, para observar un poco el enfoque hacia cada uno de estos elementos. Cuando hoy empieza la primer bienaventuranza, dice: bienaventurados los pobres de espíritu. Entonces Albert Barnes nos hace mención, dice que ser pobre de espíritu es tener una opinión humilde de nosotros mismos, ser conscientes de que somos pecadores y no tenemos justicia propia, estar dispuestos a ser salvos solo por la rica gracia y misericordia de Dios, estar dispuestos a estar donde Dios nos coloca, a soportar lo que nos impone, a ir donde nos manda y a morir cuando Él lo manda, estar dispuestos a estar en sus manos y sentir que no merecemos ningún favor suyo. Se opone al orgullo, la vanidad y la ambición. Entonces, si ustedes se fijaron, es ese primer enfoque de pobre de espíritu, es decir, yo soy pecador y esa es la primer conciencia que necesito tener: soy pecador. En esta siguiente es la primera que nos hace mención: tener conciencia de que somos pecadores. Pobre, no tengo nada que de mí haya visto como para decir por lo que veo que tú tienes. No, estoy completamente pobre, no tengo nada loable, solo pecado. Este segundo punto, que sería la otra bienaventuranza, nos dice, nota sobre la Biblia de Albert Barnes también, dice: bienaventurados los que lloran. Esa sería la segunda bienaventuranza. Dice, esto puede tener dos significados: o bien que son bienaventurados quienes sufren la pérdida de amigos o posesiones, o bien que son bienaventurados quienes lloran por el pecado. Como Cristo vino a predicar el arrepentimiento, a inducir a la gente a llorar sus pecados y a abandonarlos, es probable que tuviera este último en mente. Entonces, cuando pensamos en bienaventurados los que lloran, estamos pensando en esa relación del pecado, la presencia del pecado, y llorar en una tendencia o en un avance hacia el arrepentimiento de esos pecados. Consciente de que los tengo y al llorar, arrepentir, sentir ese pensar, ese sentir de arrepentimiento, de no quiero eso, no quiero tener eso, ya sé que lo tengo y no lo quiero más. Hacerse consciente de no querer más eso. Entonces, este sería entonces el enfoque en el que necesitamos ver estas bienaventuranzas. En el tercera bienaventuranza, que de hecho vamos a ver, más bien el comentario de Jameson Fawcett Brown nos abarca un poquito más el pensamiento de este lloro, de este llorar. Dice, evidentemente, es ese sentimiento completo el que engendra la sensación de nuestra pobreza espiritual. Por lo tanto, la segunda bienaventuranza no es más que el complemento de la primera. Una es el aspecto intelectual, la otra el emocional de lo mismo. Es la pobreza del espíritu la que dice, estoy perdido. Y es el duelo que esto causa lo que hace estallar en forma de lamentación. ¡Ay de mí! Porque estoy perdido. Espero que se haya entendido. El hacerse consciente es intelecto. Y el llorar es el momento donde ya lamentas y es la emoción que te causa no querer verte en esa condición de perdido. ¡Ay! ¡Ay! Me duele.
Me duele sentirme así, verme así, me duele verme así. Este me gusta porque une los dos aspectos con más claridad. Ahora vamos a la tercera bienaventuranza, que de hecho el comentario de Jameson Fawcett Brown nos hace ahora referencia. Dice que hacia los hombres esta disposición es lo opuesto a la altivez y a un espíritu pendenciero y vengativo. Más bien sufre el agravio y deja defraudar. No se venga, sino que cede a la ira como el manso. Cuando es insultado, no responde con insulto. Cuando sufre, no amenaza, sino que encomienda al que juzga con justicia. Esta parte pues me hace de alguna manera recordar una experiencia que tuve, porque yo tenía que hacer un trámite donde yo podría tener el beneficio de que me dieran un descuento para los transportes acá, porque son, a mi parecer, son más caritos. Y resulta que por una confusión yo me quedo 4 horas haciendo una cola para que me atiendan. Y cuando llego por fin de esas 4 horas para que me atienda, me dicen: usted no tiene el derecho. Por la edad que usted tiene todavía no tiene el derecho, pero como profesora que era, tampoco lo tiene porque ya está jubilada. Entonces, ni por un lado ni por otro. Entonces yo me di cuenta de que a pesar de la afrenta con la que estuve sufriendo esas 4 horas, no tuve unas palabras de grosera. Es lo que platicaba yo hace rato en la comida de celebración del padre, con mi familia, platicando la anécdota. Lo más que mis palabras surgieron de mis palabras fue: qué lástima, porque pasé 4 horas y se nos pasó la hora de comer por estar en esa cola. 4 horas, la mía y la de mi hermano, que iba acompañándome en el vehículo. Esa parte fue la triste, por eso qué lástima, porque pasé 4 horas y no me sirvió de nada. Y de alguna manera pues manso, porque no fui grosera o alguien que pudiera haber ofendido ahí. Bueno, entonces manso, o sea, no respondes a la agresión. Esta es la parte que tenemos que tomar en cuenta. Déjenme ver si aquí nos vuelve a mencionar el beneficio, la retribución que tendría un manso. Nos lo menciona ahora, estas características que nos daría el comentario de notas sobre la Biblia de Albert Barnes. Dice: ellos heredarán la tierra. Dice: en estos tiempos nuestro Salvador tenía la costumbre constante de usar el Antiguo Testamento, donde esta promesa aparece perpetuamente, y la usan como una expresión proverbial para denotar cualquier gran bendición, quizá con la suma de todas las bendiciones, como la suma de todas las bendiciones. Nuestro Salvador la usó en este sentido y quiso decir no que los mansos poseerían grandes propiedades y muchas tierras, sino que poseerían bendiciones especiales. ¿Qué bendición yo puedo dar en mi anécdota que les estoy contando? Pues que me di cuenta de que no salieron de mi boca ofensas, ni desplantes, ni enojos, ni reclamos. Bueno, que reclamos intelectuales sí, es que porque me dijeron así, ¿por qué entonces no me dice? ¿Por qué entonces no tengo ese derecho, esa oportunidad? Entonces, de alguna manera es bendiciones. Bueno, hubo otras bendiciones porque pude platicar con la gente que estuvo allí. Pude darme cuenta de que hay personas con más necesidad que yo y personas adultas mayores que, aún a pesar de su edad, estuvieron ahí junto conmigo 4 horas para hacer esa cola y tener ese beneficio, y ellos sí tenían ese derecho por la edad. Entonces, de alguna manera, bueno, recibí bendición, por eso también no me hizo mucho molestia esto. Recibí otro tipo de bendición más que monetaria por el ahorro. Entonces, bueno, otras bendiciones. Dice bendiciones especiales, pero bueno, Dios nos hará dar y reconocer esas bendiciones especiales, porque es su promesa: bienaventurados, porque ellos heredarán bendiciones. En este caso, la promesa de la tierra eran bendiciones especiales para el pueblo judío. En el siguiente bienaventuranza se menciona nota sobre la Biblia de Albert Barnes. Dice: un deseo ardiente por cualquier cosa se representa a menudo en las escrituras con hambre y sed. El deseo de las bendiciones del perdón y la paz,
un profundo sentimiento de pecado, necesidad y miseria. También se representa con sed. Dice, serán saciados. Serán saciados como un hambriento cuando se le provee de alimento o un sediento cuando se le provee de bebida. Quienes perecen por falta de justicia, quienes se consideran pecadores perdidos y anhelan fervientemente ser santos, entonces serán así satisfechos. Esa otra promesa, entonces tener esa hambre y sed de esa, ser justos o verse justos, justificados, porque ya me vi pecador y ya me dolió ser pecador. No mostrarme alterado cuando veo la ofensa. Vamos a pensar que alguien me está llamando la atención a mi pecado y no me exaspero con esa persona. De alguna manera, entonces decir, anhelo ser saciado, ser justo, anhelo verme justo, anhelo romper toda esta condición con la que tengo, anhelo eso, me siento sediento de eso. De alguna manera yo me he sentido sedienta como de la música más conservadora, me había sentido de esa manera, y también de las maneras de desarrollar el culto en una etapa más antigua, que fue donde yo empecé a formarme como con mi vida espiritual. Entonces, de alguna manera me hace recordar cuando uno hace mucho calor en estos días antes de estas lluvias y tienes necesidad de agua y quieres y sientes necesidad de beber y beberla así como con pausado ritmo. Esa sería parte de este enfoque, ¿no? Dice, tener este reconocimiento personal de sentirte sediento o hambriento de justicia, dice, hace necesaria la búsqueda de Dios para resolver esa condición. Veamos este paquete de bienaventuranzas como ese preámbulo del arrepentimiento, cuando te das cuenta del pecado en el que te encuentras y entonces hay un preámbulo. Y precisamente, miren, esta diapositiva me permitió enfocarme en esta forma de esto. Este arrepentimiento sería este paso donde te enteras que qué eres, qué tienes, qué hay. Y por ejemplo, aquí en este primer punto, déjenme bajar para poder leerle mejor. Dice que este primer punto nos dice que es la pobreza del espíritu, dice estar afligido y necesitado al reconocer su condición de pecado. Y luego en este punto 2, el azulito, llorar, dice el sentimiento que se produce dolido por su condición de pecado. Y en el caso del manso dice estado de ánimo contrario al orgullo. O sea, que yo reconozca que es mi pecado, pero que no quiera deshacerme de él y que yo diga, sí, estoy bien. Ese podría entonces tornarse alguien orgulloso en lugar de manso, ¿no? Y dice que es un humilde capaz de someterse a la voluntad de Dios. ¿Qué dice Dios para que yo pueda cambiar eso? ¿O qué dice Dios con respecto a esto que hay? Si Él quiere que siga así o no. Entonces, reconociendo que es algo que Dios no quiere, someterse a la voluntad de Dios. Y este cuarto bienaventuranza o paquete del paquete que veníamos mencionando, hambre y sed de justicia, dice, los más profundos anhelos son las bendiciones espirituales. Y dice, anhelo intenso de rectitud personal, que en realidad este es precisamente lo que nos hace vernos de esta manera, nos hace ir como siguiente paso hacia la búsqueda de Dios. Esa es la parte que tenemos aquí como conexión, que nos hace ir en busca de Dios. Y ahora vamos a ver qué nos dice en este siguiente paquete de bienaventuranzas. Dice que así es que ocurre el cambio de vida en el reino. Esta es la condición en la que estoy, entonces yo me voy a ir a Dios, voy a buscar a Dios porque Él es el que puede darme los medios para poder hacer el cambio. Entonces aquí es donde viene la oportunidad de entrar a ese cambio, esa vida diferente. Aquí entonces vamos a ver la quinta bienaventuranza o la primera de este segundo paquete, que es la de misericordia. Dice, bienaventurados los misericordiosos. En las notas sobre la Biblia de Albert Barnes nos dice, ninguna otra manera imitamos más a Dios que en la misericordia. En nada se deleita más Dios que en el ejercicio de la misericordia.
a nosotros, pecadores culpables, a nosotros, miserables, moribundos y expuestos a la aflicción eterna. Él ha mostrado su misericordia al dar a su Hijo para morir por nosotros, al expresar su disposición a perdonarnos y salvarnos, y al enviar su Espíritu para renovar y santificar nuestros corazones. La disposición de Dios es con misericordia, o sea, no nos va a rechazar, nos va a mirar con esa ternura que dice, acérquense, estoy dispuesto a dar todo lo que tengo en mis manos para ustedes. Esta es la parte que entonces, como decía, buscamos a Dios y recibimos misericordia. Y lógicamente, cuando ya tenemos misericordia, entonces es capaz nuestro ser de tener misericordia hacia alguien más. Que de hecho este es el comentario de Jameson, Fawcett y Brown. Dice, no es que nuestra misericordia sea absolutamente primordial. Al contrario, nuestro Señor mismo nos enseña expresamente que el método de Dios es despertar en nosotros la compasión hacia nuestros semejantes mediante su propio ejercicio de una manera y medida tan extraordinarias hacia nosotros mismos. Esta es la parte que me hace mucho impacto porque he tenido claro que la misericordia se ejerce, se recibe o se ejerce, se abre la puerta a través de la vista, a través de la mirada. Cuando tú estás mirando a una persona y le pones atención a algo, te despierta esa misericordia. Pero no podremos ejercer misericordia o sentir misericordia si no hemos sido capaces de sentir misericordia primero, que esa es la parte que está haciendo aquí reflexión. No es que nuestra misericordia haya sido la que empezó y que por eso el Señor nos va a dar una bendición, por eso una bienaventuranza, sino que recibimos la misericordia y con esa misericordia recibida es que la podemos ejercer. No podemos ofrecer lo que no tenemos. Entonces es ser conscientes de haberla recibido, entonces nos hace capaces de mirar a otros con misericordia. Esa es la aplicación aquí. Ok, siguiente bienaventuranza, dice Albert Barnes en Notas sobre la Biblia, bienaventurados los de limpio corazón, es decir, aquellos cuyas mentes, motivos y principios son puros, quienes no solo buscan la corrección de sus acciones externas, sino que desean ser santos de corazón y lo son. El hombre se fija en la apariencia exterior, pero Dios se fija en el corazón. Si ustedes se fijan, este limpio del corazón no puede ser más que una declaración de Dios mirando hacia nuestro interior. Es una cuestión del interior. Entonces nosotros podemos decir, ay, mira qué devoto se ve tal persona haciendo esto o haciendo aquello. Pero el que lo ve más profundo es Dios. Y es algo, quien lo otorga, eso es lo que no podemos dejar de lado, quien lo otorga que se pueda dar esa limpieza. ¿Qué tenemos como limpieza? Bueno, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Déjenme ver cómo menciona esta pureza, esta limpieza de corazón, Jameson, Fawcett y Brown. Dice, aquí también nos encontramos en el terreno del Antiguo Testamento. Allí se enseña por doquier la diferencia entre la pureza exterior e interior y la aceptabilidad de esta última solo a la vista de Dios. La visión de Dios no es ajena al Antiguo Testamento y aunque se entendía que esto no era posible en la vida presente, espiritualmente se sabía y se sentía como el privilegio de los santos, incluso aquí. Entonces, desde el Antiguo Testamento se buscaba esta pureza, se buscaba esta limpieza y se consideraba que no existía en el mundo presente, que era algo que se iba a obtener en el ámbito espiritual, que podría ser en un futuro. Pero nosotros vemos que esto pudo ejercerse y pudo cumplirse precisamente en la persona de Cristo Jesús y en el ejercicio del Espíritu Santo en nosotros, que es quien nos ayuda a ese proceso de santificación, ¿no? Que nos ayuda a ir haciendo cada vez más nuestra apariencia a la imagen de Cristo, que esa es la meta que Dios trazó para nosotros, ser a la imagen de su Hijo. Y es el ejemplo que nos puso Jesús, ser a la imagen de Jesús. Ya conocemos aquí a Jesús. Ahora es llegar a ser nuestra medida como Él. Entonces, esta es algo que
Solo Dios es quien se encarga de esta sección. No es nada que yo quiera o que tenga en mí mismo, no viene conmigo. Se desarrolla gracias a Dios y pues Dios lo ve desde el interior ahí. Entonces vamos, estamos ahora con la tercera bienaventuranza en esta segunda parte, ¿verdad? Que en este caso pues nada más vayamos contando que sería la séptima, ¿no? De todo de las 8 que se ve que se mencionan como parte del sermón, de esta primera parte del sermón, diría yo. En notas sobre la Biblia de Albert Barnes dice: bienaventurados los pacificadores, aquellos que se esfuerzan por evitar contiendas, conflictos y guerras, que usan su influencia para reconciliar a las partes opuestas y para prevenir litigios y hostilidades en familias y vecindarios. Todo hombre puede hacer algo al respecto y nadie se asemeja más a Dios que quien lo hace. Entonces, ser pacificadores también es algo que nos hace muy semejantes a Dios, porque Él es el Dios de paz y Él tuvo el plan de enviar a Jesucristo para que haya paz entre Dios y los hombres, ¿no? Que de hecho dijo así en el canto de los ángeles, cuando les dicen los ángeles a los pastores, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, de Dios para con los hombres. Esta entonces nos dice que nos asemejamos también más a Jesús, digo a Dios, pero también ese interior es ejercido por Dios, no hay de otra manera. Miren, en este caso, Jameson, Fawcett y Brown también nos hacen esta semejanza, este relato. Déjenme ahora leerlo desde otra forma. Dice: pero no fue así hasta que Cristo hizo la paz mediante la sangre de la cruz, que Dios pudo manifestarse como el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno. Pudo revelarse como en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus pecados, y presentarse en la asombrosa actitud de suplicar a los hombres que se reconcilien consigo. Cuando esta reconciliación realmente se lleva a cabo y uno tiene paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, quienes reciben la paz se transforman en difusores de paz. Nuevamente, lo que nos hace reflexión es que no podemos ejercer paz si no hemos recibido paz. Y ya vemos que ese precisamente acto de la cruz, que Jesucristo reemplaza nuestro lugar de morir pagando pecados por nosotros, entonces nos hace capaces de poder ser pacificadores con los que nos rodean, recibiendo la paz interior. Gracias a esta reconciliación que nos hizo, porque Dios estaba sobre nosotros. Dice que su ira se había determinado contra nosotros por el pecado, pero precisamente dejamos de estar bajo esta ira al obtener el perdón por la sangre de Jesucristo y la reconciliación, entonces esa relación con Él. Esa es la primera paz en la que nos enfrentamos. Y esta otra manera de bienaventuranza, que Albert Barnes nos la menciona así, dice: bienaventurados los que padecen persecución. Dice, perseguir significa literalmente perseguir, seguir atrás. Dice, como se hace con un enemigo que huye. Aquí significa dejar u oprimir a alguien por causa de su religión. Esta parte que no se nos vaya a perder, que tiene que ver con haber sido perseguido por su religión. Fíjense que también otra anécdota que quiero compartirles, aprovechando que se relaciona, es que mi papá pues ya está de 87 años y algo que han dicho es que pues van a empezar a perder la memoria, o sea, la memoria temporal, pero van a tener mucha más facilidad para tener memoria desde su infancia. Y precisamente fue el caso. Fíjense, me dio testimonio de 2 eventos que pues él estaba de 6 años, que es el primer grado de primaria acá en nuestro país, y dice que él declaraba que él era protestante, es decir, no era católico, porque nosotros acá tenemos
iglesia mayoritaria es la católica, o sea, es un gran número de estos profesantes de la iglesia católica y somos una minoría de evangélicos que en este caso nos llaman protestantes desde la iglesia católica. Y dice que él tenía 6 años y que él pues declaraba ser protestante y que un día sus compañeritos lo deciden amarrar en una ventana de 6 años él. Y yo le decía, pero ¿por qué te amarraron? Es que te veían indefenso, te veían esto por protestante, porque yo era protestante. Ah, ¿cómo eso? Sí, pues es que yo decía que yo era protestante. Él ya asistía a una iglesia bautista y decía que era protestante y que, bueno, para contarle la historia final, que la hermana mayor de él pasó por esa misma ruta de regreso a su casa, pues lo pudo ver y lo desamarró. Y le dije, ¿y por qué no? ¿No te quisiste defender? No, dice, yo dejé que hicieran lo que quisieran. Porque él se consideró perseguido por ser protestante. Y la otra experiencia que decía es porque la abuela, de parte de su padre, le vio un día que ella era católica y entraba a la iglesia católica y le decía, hijo, ven, ven conmigo, entra aquí, aquí con nosotros, van entrando ahí. Y que dice que él lo vio, pero también yo entiendo que tenía esa edad de 6 años. Y le dijo, no, dice, mejor yo la invito a donde yo voy. Y dice que ella pues se quedó calladita y lo despidió y se metió ella y dejó que él se fuera. Entonces eso, de alguna manera, pues se fijan, de 16 años, yo no me lo imagino yo tener una causa de esas. No me tocó vivir una situación así, pero mire, 6 años. Y él no lo cuenta ahora entre sus recuerdos. Este es un comentario de Jameson Fawcett Brown que también nos habla de las persecuciones. Dice, las palabras finales evidencian que esta bienaventuranza final se fomenta plenamente en el Antiguo Testamento, donde el aliento ofrecido para soportar tales persecuciones consiste en ser una continuación de lo que experimentaron los siervos del Dios del Antiguo Testamento. De alguna manera dice, gócense porque así los persiguieron a ellos. Entonces nos vuelve a llevar a lo que es el Antiguo Testamento. Entonces algo que sí dijo el Señor Jesucristo, Él no viene a romper con el Antiguo Testamento, más bien está buscando que lo entendamos mejor y entendamos mejor su aplicación desde el Antiguo Testamento. Lo que entonces me deja volver a usar ese mismo esquema con los 4 siguientes bienaventuranzas y para leerlo mejor voy a bajar aquí esta parte, que esto sería ya estando en el reino, porque tuvimos que tener esta condición para poder entrar al reino. Entonces, en el reino es que se ejerce ese paso de ya pude arrepentimiento, la fe entonces otorga esta gama de bienaventuranzas que continúan. Dice, habiendo recibido misericordia, se es capaz de tener misericordia. El corazón limpio, dice, una conciencia limpiada de las obras de la muerte. El aspecto interno tiene comunión con Dios. Entonces ya hay una limpieza porque Dios ya puede vernos y ver que su santidad no nos rechaza, porque ya puede ver esa limpieza porque su Hijo es el intermediario allí y la sangre de Jesucristo ha limpiado nuestro corazón. Entonces su santidad ya puede mirarnos ahí porque a través de su Hijo nos mira a nosotros. Él es el que nos protege ahí en la vista ante Dios. Y luego viene la de los pacificadores, dice, los que por amor a Dios y al hombre hacen todo el bien posible a todos los hombres. Todo el bien posible a todos los hombres. Esa es la parte de ser pacificador, es tener paz. Dios nos dio paz y nosotros queremos paz para con otros. Tenemos también el último de los bienaventuranzas, que es la de padecer persecución. Dice, la nueva condición de justicia y el nuevo estilo de vida se mantienen a pesar del rechazo. Aquí hay que corregirle esas letras. A pesar del rechazo. La nueva condición de justicia y el nuevo estilo de vida se mantienen a pesar del rechazo. Quiere decir entonces que no me importa que tú me hagas lo que me hagas. Yo estoy feliz en la condición nueva que tengo. Así que mi papá dijo, yo dejé que hicieran lo que quisieran, de 6 años. Dice, qué felices son si se mantienen en la fe en Jesús.
Esta entonces sería como nuestra conclusión. Qué feliz es mantenernos en la fe en Jesús, dependiendo de, no importa las condiciones, las características. Ok, este entonces viene a ser el punto 2 y vamos ahora al punto 3 que habla del camino de la influencia en el reino. Ya estamos incluidos en el reino por la sangre de Cristo, por la fe en Cristo, por la muerte de Cristo y su resurrección de vida, ¿no? Que nos ayuda a tener vida en este reino, donde Dios ya gobierna. Entonces nos dice Mateo 5 del 13 al 16, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Fíjense que la consecuencia entonces es la glorificación del Padre. Con lo que se hacen las buenas obras es para la gloria del Padre. Lo que vemos entonces es que las características de los que Jesús describe los hacen ser sal en el mundo. Las características que menciona en esas bienaventuranzas de pacificadores, misericordiosos, o sea, eso es detallar de eso, son como herramientas, como cualidades que yo ya traigo cargando aquí y que de alguna manera en el ejercicio me hacen ser sal, me hacen presentarme como sal dentro del mundo. Y precisamente me llamó la atención estoy investigando en el internet cómo es esto de la sal, ¿no? Qué tipo de características tiene la sal y el ejemplo que quiere dar nuestro Señor aquí. Y encontré, pues, bueno, se llama cloruro de sodio, sería su nomenclatura por ese cloruro de sodio. Dice que sus usos y beneficios e información sobre esta sal. Dice que el cloruro de sodio se ha utilizado para saborizar y conservar los alimentos durante miles de años. Como conservador, la sal ayuda a prevenir el deterioro y a mantener los alimentos como carnes y los quesos listos para consumir, seguros para ingerir. De hecho, no sé si ustedes han usado alguna vez para desinfectar una verdura, por decir una lechuga, un col, un poco de sal, poner eso en agua con sal para poderlo desinfectar. Yo recuerdo que así lo hizo alguna vez mi mamá y así lo aprendimos cuando no tendríamos cloro, no tendríamos otro de esas gotitas para desinfectar, pero la sal tiene esa función entonces. Y dices, ok, entonces estas características tenemos que tomarlas en cuenta con relación a por qué nosotros seremos sal en la tierra. Dice que cuáles son las propiedades de la sal de grano, que sería otra de las cosas que pude investigar en internet. Dice, regula la presión arterial. Dice que además de estos beneficios, la sal gruesa contribuye a mantener los niveles de azúcar, descongestionar los pulmones, prevenir los calambres musculares y producir un equilibrio electrolítico en nuestro organismo. Pero una cosa que sí nos fijamos es que como que todo viene dentro de nuestro cuerpo, ¿no? O sea, características, cosas que no se ven sino se ejercen dentro y nos hacen sentirnos bien. En esto es algo que, curiosamente. Entonces dice, los discípulos de Jesús ya habían tenido una experiencia de fe en Él, por lo que a ellos hace referencia. Entonces, primeramente, tener este grupo de discípulos, que de pronto se hace la confusión, ¿era todo el pueblo en general o habla de los discípulos? Y ya pudimos ver que no se trata solo de los discípulos de Jesús, los 12, sino de aquellos otros que habían decidido dejar todo aquello en pausa para poder estar donde Jesús y enseñar. Entonces, alguien que lo seguía un poco más, por lo tanto, se consideraba su discípulo, aunque no los titulares de los 12. Entonces, de alguna manera les tocaba un poquito de esta reflexión de ser discípulos y ser sal, ¿no? Aunque no solo a los 12. ¿Qué nos dice
Albert Barnes en Notas sobre la Biblia dice: vosotros sois la sal de la tierra. La sal hace que los alimentos sean agradables y sabrosos y los preserva de la putrefacción. Así los cristianos, con sus vidas e instrucciones, deben proteger al mundo de la corrupción moral total. Al atraer la bendición de Dios en respuesta a sus oraciones y con su influencia y ejemplo, salvan al mundo del vicio y el crimen universales. De hecho, me trae a memoria esa reflexión que hice más de una vez, que cuando nuestro gobierno es corrupto, al cristiano le correspondería o le haría bien, más bien, a ese gobierno que un cristiano estuviera teniendo funciones de gobierno o funciones de autoridad en el gobierno, porque de alguna manera entonces haría esta parte de evitar la putrefacción. Entonces, si dejamos que el gobierno se encargue de todo, pero nosotros no nos vamos a meter, vamos a dejar que se corrompa, vamos a dejar que se putrefacte. Y nosotros entonces no vamos a ser la sal que lo pueda preservar. Y de alguna manera yo sí me insisto mucho en que no dejemos las cosas de gobierno ajenas a nosotros como cristianos. Y no hablo del tipo de gobierno, sino de las autoridades de gobierno, las posiciones de gobierno y otras autoridades que sean más bien otras posiciones que sean de autoridad y que no necesariamente sean del ámbito religioso, sino un director de escuela, alguien que tiene un supervisor de la fábrica, que está dentro de las posiciones de autoridad. Entonces, de alguna manera, yo sí me siento emocionada, por ejemplo, saber que alguien es el representante de su gremio de empresas, que alguien es, por ejemplo, el secretario de tal oficina o el de tal. A mí me emociona eso, ver que están en una posición de autoridad dentro de un gobierno, porque entonces estamos acercándonos a hacer esta función de la sal, evitar la putrefacción ahí, la corrosión. Esta es la parte que me motiva esto. Tenemos aquí Meyer, F.B. Meyer, no lo habíamos leído hace tiempo, dice a través de la Biblia día a día de F.B. Meyer. Dice, debemos esperar ser perseguidos si mantenemos la luz pura de una vida coherente en medio de los males del mundo. Los hombres odian la luz que exponen sus fechorías, solo los toleran mientras los dejen en paz. ¿Saben qué? Me voy a esperar a leer porque creo que me falló el cálculo de dónde ponerlo, porque todavía no hemos hecho mención de la luz. Entonces vámonos primero a y luego si quieren ya me regreso a esa otra lectura, espero no haberlo olvidado. Entonces aquí, bueno, ya vimos la sal. Ahora dice, también les refiere que ahora ellos son la luz del mundo. Ahora sí, ¿verdad? Habla de la luz. Y cuando hace la luz, bueno, también me llamó la atención y quise hacerlo curiosamente, de investigar un poquito sobre la luz. Dice que, ¿qué es y para qué sirve la luz? Dice del latín lux. La luz es el agente físico que permite que los objetos sean visibles. El término también se utiliza para hacer mención a la claridad que irradian los cuerpos, a la corriente eléctrica y el utensilio que sirve para alumbrar. La luz tiene velocidad finita y se propaga en línea recta. Eso es algo que, bueno, de alguna manera será que nos identifica aquí líneas rectas, que sería la forma, sería el sol y miren, esa sería la imagen. Albert Barnes, y antes de irme al otro comentario, vamos a ver el de Albert Barnes. Dice, los ojos del mundo estaban puestos sobre ellos, debían ser vistos y como tal debían ser santos, inocentes e inmaculados. Maundrell, Jowett y otros suponen que el Sermón del Monte se pronunció en las cercanías de la actual ciudad de Safed y los cuernos de Utin, y que esta ciudad pudo haber estado en su mente y el Salvador pudo haberla mencionado directamente al expresar este sentimiento. Entonces habla de la luz que muestra las características y colores de los objetos, pero también el hecho de que es posible mirarla en la posición donde se encuentra en alto.
Entonces, mirar es la característica de esta influencia, ¿no? Porque estamos hablando de las influencias. Encontré esta foto de la ciudad de Safed, que precisamente se ve hermosa en este monte, en esta montaña, que se entiende que es la misma que le vimos ahí en la explanadita ahí de Utin, o de Atin, que también es la otra. Estas serían las características, ¿no?, que nos mencionan. Pero dejen de ver, porque entonces vamos a irnos hacia atrás a leer aquello que puse en un orden diferente, que sería esta de aquí. Y voy a leerla entonces como la parte que continúa. Dice que entonces debemos esperar ser perseguidos si mantenemos la luz pura, una vida coherente en medio de los males del mundo. Los hombres odian la luz que expone sus fechorías. Solo los toleran mientras los dejen en paz. Pero el testimonio universal de quienes han sufrido así es que el Hijo del Hombre camina por el horno junto a sus fieles mártires. Nuestras vidas santas deben actuar como sal para detener la corrupción que nos rodea. Se dice que la presencia de un niño ha detenido muchos crímenes. En silencio repentino debería caer sobre ciertas conversaciones. No, un silencio repentino debería caer sobre ciertas conversaciones al entrar en la habitación. Esta parte entonces nos dice que parte del testimonio y de la influencia es que si, por ejemplo, a un niño, me acuerdo de una película donde le dicen, es un rompecorazones y está haciéndose muy famoso a nivel de una extensión de territorio internacional que sepa, y le dice un niño, tú eres ese del que hablan en mi casa mis papás. Sí, ¿y qué hablan de ti? ¿Y qué es lo que hablan de mí? No sé, porque cada vez que empiezan a hablar de usted me piden que salga de ahí. Entonces, de alguna manera hace eso. Pero también otros cállense, el niño está aquí, no debe oír eso, ¿verdad? Así se dice. Entonces, de alguna manera poder tener esa influencia, ¿no? No hagamos esto. A mí me hace recordar, pues, que algo que yo he tratado de ponerle el dedito ahí, es que las groserías entre mis sobrinos, pues, no se ha acostumbrado mucho el evitar las groserías, porque han estado creciendo en un ambiente que no es el cristiano. Crecieron desde pequeñitos, sí, fueron a la iglesia, pero ya no. Entonces, de pronto, si los oyes hablar muy independientes ellos en su grupito, dicen cada cosa, y yo me quedo así como con los ojitos a sorpresa diciendo, "Ay, no quiero que eso se esté fomentando aquí en mi espacio", bueno, no mi espacio en donde estamos conviviendo. Y bueno, de alguna manera creo que se ha estado entendiendo un poco, porque lo digo, algunas veces lo expreso, no me agrada escuchar eso y estar conviviendo. Entonces, sí, son sobrinos, son familiares, son gente cercana, de pronto ya como que sí se quedan medio cuidando, ¿no? Y eso sí da gusto, que estemos influyendo para bien y no para mal. No se quieren ir, quieren quedarse, por lo tanto, hacen un pequeño ajuste en sus palabras. Ok, vamos adelante entonces, avanzándole un poquito más, porque ya habíamos leído esto y nos vamos a ir a este punto. Dice, mientras la sal representa un cambio de vida en el interior, la luz representa lo que se evidencia a la vista. Si se fijan, algo interior, por dentro, la sal ayuda a todo eso, pero por fuera nos permite ver. Mientras mejor luz haya, se detallan mejor los objetos. Por ejemplo, acá atrás, con la luz se pueden detallar más. Pero sin la luz solo se ven sombritas ahí, ¿no? Entonces, esta cámara ha ayudado mucho a que se vean más claras las imágenes aquí. Y que de hecho ayuda para que se pueda mejorar la apariencia aquí. Entonces, también tenemos esa característica. Tenemos dos fases de esta influencia que están aquí presentadas. Vamos a ver, por ejemplo, Jameson Fawcett y Brown nos dice, cabe destacar también que si bien las figuras de la sal y la luz del sol expresan la misma función de los cristianos, su bendita influencia sobre sus semejantes, cada una la presenta bajo un aspecto diferente. La sal actúa interiormente, en la masa con la que se entra en contacto. La luz del sol actúa externamente, irradiando todo lo que alcanza. Entonces, ahí es donde la luz
y lo interior de la sal. Da sabor. Porque si no le pones sal, no te da sabor, ¿verdad? No sabe rico, no se logra. Entonces, ¿qué conclusión tenemos? Que ambas son necesarias para impactar el mundo. Esa influencia se logra para impactar el mundo con ambas. El efecto interior, pero también el exterior. Que se puedan ver claramente las acciones. Vamos adelante. Dice, este es el punto 4. El camino del privilegio y la responsabilidad. Este es Mateo 5 del 17 al 48. Es un pasaje largo y lo vamos a ver un poquito así de pasadita para no hacerlo tan extenso. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que te quiera poner a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos,
que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es un texto grande, pero de alguna manera sí nos hace como ejemplos, ¿verdad? Ejemplos de esta influencia, de esta forma de actuar. Dice que el mensaje del reino no va en contra de la ley. Esta es la otra. No tenemos que pensar que la ley ya quedó atrás y que como la gracia vino ahora, nosotros ya por gracia nos vamos a conducir y a regir, por decirlo así, por la gracia. La libertad que Dios está ofreciendo para no esclavizarnos nuevamente con acciones, ¿no? Como era la antigua ley, la ley de Moisés. Pero no va en contra. Lo que nos está haciendo ahora es algo más claro, ¿verdad? De qué quiere realmente que se aplique con esa ley. A través de la Biblia de día a día de F.M. Meyer dice: la misión de nuestro Señor no fue destruir, sino construir. Así como el mediodía completa al amanecer y el verano a la primavera. Así como la madurez complementa a la infancia y la imagen perfecta al boceto rudimentario. Así Jesús corrige, realiza y hace posibles los ideales más elevados jamás inspirados en los corazones humanos o escritos por el Espíritu de Dios en la página de la inspiración. Esto entonces es como complementando, en este caso, esta parte con esta completa y nos detalla ya de manera más explícita esto. Entonces, lo que hace es que nos da como más ejemplos de cómo podemos ejercer ese cambio de nueva vida, ¿no? En este reino, la vida en el reino. El camino del discípulo, acuérdense. Dice: Jesús no vino a disolver la ley, dejarla por un lado y decir ya rompan aquello. No, es más que solo lo que saben ahorita, lo que han ejercido ahorita, lo que en los asientitos y las orillas es subir al monte más alto, ¿no? Esta es la parte que nos dice. Este es un comentario conciso. ¿Se acuerdan que les había dicho de un comentario? Este es el comentario conciso de Matthew Henry, que hace todo así muy concreto. Dice: que nadie suponga que Cristo permite que su pueblo se desentienda de los mandamientos de la santa ley de Dios. Ningún pecador participa de la justicia justificadora de Cristo hasta que se arrepienta de sus malas acciones. La misericordia revelada en el Evangelio lleva al creyente a un aborrecimiento aún más profundo de sí mismo. La ley es la norma del deber del cristiano y se deleita en ella. Entonces aquí la idea es que me disfrute eso. Sé que esto es lo que Dios quiere, entonces mi deseo es que yo lo disfrute. Que yo disfrute poder perdonar a alguien, que yo disfrute no poder decirle nada grosero a alguien, que yo disfrute que a pesar de que me quieran molestar, no lo haga vengándome por mí misma, ¿no? Entonces, de esta manera no me descarta los mandamientos, no me descarta, sino que me llevó a tal posición que ahora en esta nueva condición de haber sido ya perdonada, es que entonces empiezo a ejercer mejor toda la ley que Dios esperaba desde el inicio. Fíjate que este es catalúo, esta es la palabra catalúo, que tiene que ver con lo de destruir, ¿no? Dice de la preposición kata, en contra, o verbo luo, destruir, aflojar, desintegrar, es decir, por la implicación de moler, literal o figuralmente, destruir, disolver, deshacer, derrocar o derribar, derrocar, y pongo esta otra cosa. No era lo que él esperaba. Este es en el diccionarios de hebreo y griego de Strong. John Wesley, en notas sobre la Biblia, dice: no penséis, ni imaginéis, ni temáis, ni esperéis que he venido como vuestros maestros a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir la ley moral, sino a cumplirla, a establecer, ilustrar y explicar su significado supremo.
tanto con mi vida como con mi doctrina. O sea que él vivió de la manera que necesitaba ser el ejemplo de que se puede vivir, que se puede vivir. Y esa es la parte que nos deja esta enseñanza precisamente, ¿no? Que él se dio como ejemplo de que se debe de ejercer. Ahora, estas palabras también nos traen a reflexión que los maestros de la ley quisieron cambiarla a cosas concretas. Actos así, haz esto, pellízcate aquí, inclínate allá, aquello, determinaron características específicas que se concretaron y se resumieron a actos sin interior de por medio, ¿no? Entonces, tampoco de eso se trataba. Y entonces él hace omisión de esas características que se establecieron. Oísteis que fue dicho. Esto es lo que se necesita. Y todo involucra el interior tanto como el exterior. Y al final, bueno, ni una cosa que ellos determinaban concluía a estas dos que él está especificando e insistiendo. Dice que solo a través de Jesús se hace posible el cumplimiento de la ley de Dios. Entonces eso es lo que hace. Por eso es porque él menciona que nos convenía que él se fuera, porque entonces le pediría a Dios que nos enviara el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se queda con nosotros y Él es el que nos está ayudando a poder hacer todos los cambios en nuestra vida y todas las motivaciones en nuestra vida para querer hacer cosas. Porque pues yo sí recuerdo que cuando yo tuve mi testimonio de convicción de fe, una de las cosas que me di cuenta de que me empezó a gustar es querer leer la Biblia. Yo quería leer la Biblia y quería más, cada vez quería saber más y quería conocer más. Entonces ese anhelo de leer la Biblia no viene tan fácil, porque cuando tú preguntas a alguien, ¿estás leyendo la Biblia? No he podido, no he hecho, no esto, no aquello. Entonces de alguna manera es algo que no surge así nada más. Viene de un anhelo de parte de Dios que te pone en el corazón esa parte. El comentario de Jameson Fawcett Brown nos dice que él menciona, no he venido a destruir sino a cumplir, no a subvertir, abrogar ni anular, sino a establecer la ley y los profetas, a desarrollarlos, a encarnarlos en forma viva, a consagrarlos en la reverencia, afecto y carácter de los hombres he venido. Este sería su propósito, la forma real de aplicarse, la forma real en que se espera o espera Dios que se ejecuten, que no tiene que ver con legalismos. Esta es la parte. Entonces aquí nos queda claro que toda la ley de Dios debe cumplirse. Todo lo que dejó escrito Dios como ley de vida debe cumplirse, porque otras eran cosas ceremoniales, ¿no? Pero todo. Esa es la parte. Entonces Jameson Fawcett Brown nos trae a memoria esa parte. Dice, no pasará de la ley hasta que todo se cumpla. Dice, el significado es que ni siquiera la más mínima pérdida de autoridad o vitalidad afectará jamás a la ley. La expresión hasta que todo se cumpla tiene un significado muy similar al de se obtendrá con honor inquebrantable y perdurable desde sus mayores hasta sus menores exigencias. Pero eso es porque es la voluntad de Dios que se cumpla. Entonces, de alguna manera, lo que está permitiendo que el Espíritu Santo esté con nosotros y que Dios haya hecho ese cambio de perdón de pecados y limpieza, quita el primer obstáculo. Y ahora el Espíritu Santo lo que hace es que empieza a hacer las motivaciones y cambios en nuestro interior. Y de alguna manera eso hace posible que la exigencia de Dios o el anhelo de Dios de que todo lo que Él detalló para su pueblo, para su humanidad, se lleve a cabo. No dejemos de recordar que Dios puso como el ejemplo para el humano el ser igual a su Hijo. Entonces, esperar a su Hijo y verlo aquí en la tierra es como voltear a mirar con toda claridad ese molde, esa imagen a la que habíamos que igualarnos, porque ese fue su motivo de creación a la humanidad, ser iguales a su Hijo. Entonces eso es algo que también nos está trayendo siempre todos los temitas que estamos viendo ahora paso a paso,
nos hacen volver al principio, al momento original de Dios, que esa fue su meta, que seamos a la imagen de su Hijo o a la imagen de Cristo. Entonces nos lo trae a colación cada vez que hay oportunidad en algún aspecto o de otro. Nos vuelve a enfocar, este es el camino y esta es la meta a la que hay que llegar. Dice que cada mandamiento en la ley es un precepto de igual importancia, porque se dice que los maestros de la ley lo que hacían es que le daban menos importancia a unos preceptos que a otros, y entonces sacaban a relucir más unas acciones y otras menos, y entonces ahí es donde perdían el sentido del balance, ¿no? que se necesitaba tener presente. Entonces ahí es donde se fueron por cuando se ladea algo y no te das cuenta y pues al rato ya estás todo. Como la torre de Pisa, ¿no? Que dicen que está así toda ladeadita, que si la mueven se va bajando cada vez un poco más ahí. Cada cierto tiempo va deslizándose progresivamente y que no pueden hacer mucho para corregirla. Simplemente, creo que lo único que tienen que hacer es esperar a como sostenerla. No sé exactamente qué leí acerca de eso. No alcanzo a detallar todo. ¿Qué nos dice Nota sobre la Biblia de Albert Barnes? Dice, los fariseos, al dividir la ley en preceptos mayores y menores, anularon una parte considerable de ella con sus tradiciones y divisiones. Jesús dice que en su reino cesarán todas estas vanas divisiones y tradiciones. Tales divisiones y distinciones serán insignificantes. Quien lo intente será el más pequeño de todos. La gente se dedicará a obedecer toda la ley de Dios sin distinciones vanas, pero estando en esta nueva condición y dirección de nuestras vidas, en Cristo y su Espíritu. Dice que se necesita una justicia genuina para ser salvos. La parte cuando habla de que si no, su justicia no fuere mayor que la de los fariseos, escribas y fariseos. Entonces aquí nos hace entender que se necesita una justicia genuina, que no es la que declaran los hombres, eso que nos quede claro, para ser salvos, o sea, entrar al reino. ¿Qué nos dice Nota sobre la Biblia de Albert Barnes? Dice, la justicia de los verdaderos cristianos reside en el corazón y por lo tanto es genuina. Jesús quiere decir que a menos que tuvieran una santidad de carácter más real que la de los escribas y fariseos, no podrían ser salvos. La justicia de los escribas y fariseos, su justicia consistía en la observancia externa de la ley ceremonial y tradicional. Solo querían la apariencia, haz esto, haz aquello, actuar de esa manera para tener un concepto concreto de algo y dejaban lo genuino, lo interno. Entonces dice, la justicia o justificación es otorgada por Dios a través de su Hijo Jesús. Acuérdense que no nos quita el ser culpable, simplemente que nos declara ser justos, porque Él ve a su Hijo antes que a nosotros. Entonces ve a su Hijo y no te declara a ti, porque lo ve a Él. Lo que se pagó con su sangre, lo ve a Él. Y tú atrás, cubierto con eso. Esa es la parte que corresponde. Dice que sin un cambio de vida interior que dé evidencia de la obra de Dios, las apariencias solo engañan. Esa es la parte que si nada más queremos aparentar no nos va a servir, porque en la realidad no vamos a llegar. Y no nos van a dar el boleto que nos dé de veras entrada al reino. Y nunca lo vamos a tener. Esa es la parte que nos quita la bendición. Notas sobre la Biblia de Albert Barnes. Dice, no matarás. ¿Se acuerdan que menciona ya avanzándole ahí? Dice, no matarás. Dice, esto denota propiamente quitarle la vida a alguien con malicia o con la intención de asesinarlo. Los judíos lo entendían como algo sin sentido. El comentario de nuestro Salvador muestra que era espiritual y estaba diseñado para extenderse tanto a los pensamientos y a los sentimientos como los actos externos, que también es una de las cosas que adelanté porque hago copiar y pegar, entonces la dejé adelante, pero ahorita la volvemos a mencionar acá. Para mencionar, dice, el cumplimiento de la ley incluye sentimientos, intenciones y acciones honestas. Esa es la parte que nos debe quedar claro. El cumplimiento de la ley incluye sentimientos, intenciones y acciones. Que lo que podríamos concretar es que hasta este punto el pueblo, los
judíos que querían cumplir la ley solo hacían acciones, pero no había sentimientos ni intenciones. Había otras cosas atrás de esto. Aquí habla precisamente ya de lo de matar. Dice, el enojo sin sentido en contra del hermano te hace culpable de haber matado. Te hace culpable de haber matado. Entonces, aquí vamos a leer este y luego nos vamos al otro, ¿ok? Dice, lo que condena aquí, nota sobre la Biblia de Albert Barnes, es la ira sin causa, es decir, injusticia precipitada, sin que una ofensa se haya cometido o intencionado. En ese caso es maldad y una violación del sexto mandamiento, porque el que odia a su hermano es homicida. Tiene un sentimiento, entonces, dice, tiene un sentimiento de lo que llevaría a cometer asesinatos si se llevara a cabo plenamente. Entonces, la ira lo que hace es que sí es capaz de matar, pero de alguna manera es frenado, que si no hubiera que lo frenara, se estaría llevando plenamente a cabo, ¿verdad? Entonces, déjenme ver, sí, porque hay que leer otra vez para que se entienda mejor cuando dice no matarás, pero cuando habla dice, ¿oíste que fue dicho no matarás? Dice, esto denota propiamente quitarle la vida a alguien con malicia o con la intención de asesinarlo. Los judíos lo entendían como algo sin sentido. Dice, el comentario de nuestro Salvador muestra que era espiritual y estaba diseñado para extenderse tanto a los pensamientos y sentimientos como a los actos externos. Entonces, si en tu pensamiento y en tus sentimientos existe el deseo de matar, pero no lo llevas a cabo y solo lo demuestras con una ira, es lo que está aclarando que no te excusa, no te justifica, no te excusa de ser declarado culpable de muerte, porque tu enojo extralimitado podría llevarse a consumarse, podría llevarse a ser consumado si no tuvieras algo que te lo impidiera. Entonces, esa parte está. Déjenme ver, porque aquí lo que vamos a hacer es eso. El enojo tiene, estos vienen a ser como ejemplos más de que es necesario. Esa es la parte que quería aquí. Esta es la parte que quería yo aclarar. Dice que el cumplimiento de la ley incluye sentimientos, intenciones y acciones honestas. Entonces, ¿qué hago acá con estos punto A, punto B, punto C? Los siguientes es que pone varios ejemplos donde dice, habla, por ejemplo, el enojo. Dice, el enojo sin sentido en contra del hermano te hace culpable de haber matado. Ese sería un ejemplo y lo vimos ya en esta forma. Te podrías culminarlo plenamente si no hubiera algo que te lo estuviera deteniendo. Y el punto B menciona otro aspecto de estos ejemplos que nos está determinando. Dice, antes de obtener el perdón divino, hay que buscar el perdón fraterno. Es donde menciona lo de si tienes tu ofrenda y la estás presentando ante Dios y luego te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Entonces ese sería el fraterno, ¿no? El perdón que un hermano tiene contra ti. Voy a quitar para leer un poquito mejor. Ese es el comentario de Jameson Fossé de Brown, es un poquito extenso. Dice, nos transporta al momento en el que el israelita, tras llevar su sacrificio al atrio de los israelitas, esperaba el instante en que el sacerdote se acercara para recibirlo. Y más adelante dice, es en este momento solemne, al estar a punto de entregarse a la misericordia divina y buscar en su ofrenda el sello del perdón divino, que el oferente debe recordar de inmediato que algún hermano tiene una causa justa de queja contra él por haber infringido este mandamiento de una u otra de las maneras que acabamos de indicar. Y más adelante dice, antes de dar otro paso, incluso antes de presentar la ofrenda, debe buscarse esta reconciliación, aunque la ofrenda no se ofrezca en el altar. O sea, que no digas, primero la ofrezco y entonces ya voy. La idea aquí es, no, mejor enmiéndalo primero y luego ya vienes. O sea, buscar aquello para luego Esa es la parte que está aquí haciendo el comentario. Mirar, este sería el punto C. Otro enfoque de otro temita, por ejemplo, otro ejemplo más, ¿no? Dice, mirar con deseo
para poseer sexualmente te hace culpable de cometer adulterio. Fíjate que de alguna manera me hace recordar el ejemplo que se hacía en cuanto a los homosexuales, donde se mencionaba que la mayoría de los que se declaran homosexuales es porque ya han ejecutado el sexo con el miembro del mismo sexo. Ese sería el homosexual. Pero aquí podemos darnos cuenta que no necesariamente hay que llevarlo a la práctica para entonces ver que se le clarifique adúltero. Entonces eso puede decirnos que no necesariamente el acto mismo te declare culpabilidad o no. Entonces ahí es donde me hace recordarlo, que no necesariamente llevar a cabo el acto te hace culpable, sino sentirlo apasionadamente también. Esa sería la parte, ¿no?, que hay que observar. Vamos adelante, dice, este es el comentario sobre, nota sobre la Biblia de Albert Barnes, dice, nuestro Salvador les asegura que el mandamiento no se refería únicamente al acto externo, sino a los secretos del corazón y a los movimientos de los ojos. Declara que quienes se entregan a un deseo desenfrenado, quienes miran a una mujer para aumentar su lujuria, ya han violado el mandamiento ante Dios y han cometido adulterio en el corazón. Fíjense que aquí me hace recordar lo de que dice el movimiento de los ojos, que una de las cosas que veíamos como ejemplo de los pasos para caer en la tentación empieza con la mirada, mirar el objeto del deseo, los ojos, movimiento de los ojos. Volteas y te vas y lo barres todo, lo sigues todo, ¿no? Aquello que te... Entonces esa es la parte que también eso. Todo, pero nomás no tocas. No, también implica la motivación, ¿verdad? El interior. El punto D, otro ejemplo, dice, el divorcio no está permitido en la ley de Dios, salvo que alguno de los dos haya quebrantado el compromiso legal con infidelidad. Entonces, no divorciarse, porque a menos que se haya quebrantado antes el compromiso con la infidelidad, alguno de los dos, entonces ya, así sí. Pero si no hay esa infidelidad en ese rompimiento, no se ha hecho una separación de acuerdo a la ley de Dios. Nada más quedar claro en esto, que no funciona. Entonces, ¿qué dice Albert Barnes en sus notas sobre la Biblia? Dice, nuestro Salvador restableció el matrimonio a su intención original y declaró que quien despidiera a su esposa de ahí en adelante, salvo por una sola ofensa, que es la de la fornicación o el sexo, el rompimiento de los compromisos que se hizo, infidelidad, sería culpable de adulterio. Salvo por eso, entonces, dice, esta es ahora la ley de Dios. Esta fue la institución original. Esta es la única ley que produce paz y buenas costumbres y que asegura el respeto debido a la esposa y al bienestar, el bienestar de los hijos. De alguna manera se podrían evitar tantos dolores si se pudieran mantener estos elementos activos, ¿no? Salvo por eso, no se rompe por otra manera. Entonces, de alguna manera implica la infidelidad como una posible razón para, más bien la única posible razón para división. Pero aún está el perdón, porque también hay casos donde la infidelidad se tiene y el conocimiento y la expresión clara de que sucede, y aún así se perdona, la parte afectada perdona y dice, consiento en seguir viviendo aquí. Esa es la parte que también está de por medio. A pesar de eso, consentir. Dice entonces la siguiente ejemplo, dice, el juramentar falsamente es inaceptable. Hablar con la verdad y esperar que otros también lo estén haciendo es la solución. Entonces, yo hablo con la verdad y estoy esperando que la otra persona hable con la verdad y decir, no voy a sufrirlo, de quedarme con la sensación de que no, interna de que no dice la verdad. Y ya no me quedo satisfecha en lo que se está tratando. Entonces, la idea para fomentar la paz, para mantener las buenas relaciones, es si yo hablo verdadero y espero que el otro hable verdadero, no queda en mí juzgar, queda en Dios juzgar. Bueno,
No está tan fácil, créanme. Yo estoy consciente de eso. Voy a bajar este porque hay mucha información acá que dice Albert Vance en notas sobre la Biblia. Mientras se abstenían de jurar por el nombre de Yahvé y observaban los juramentos hechos públicamente, parecían considerar todos los demás como permisibles y permitidos de romper. Este es el abuso que Cristo quiso corregir. Era la práctica de jurar en la conversación común y especialmente jurar por cosas creadas. Para ello afirmó que estaban equivocados en su visión de la santidad de tales juramentos. Estaban estrechamente vinculados con Dios y tratarlos a la ligera era una especie de tratar a la ligera a Dios. Jurar por estas cosas, por lo tanto, era tratar irreverentemente los objetos creados por Dios y no podía estar exento de culpa. Eso es algo que si no nos habíamos puesto a detallar, que tiene que ver con los ejemplos que está poniendo este relato el Señor Jesús. Tienen que ver con que quiere uno basar el juramento, no juro por Dios, juro por las cosas creadas por Dios, y nos hace la claridad de que a pesar de que yo diga que no es por Dios, pero son cosas creadas por Dios, significan jurar por Dios al final, porque ni siquiera mi propio cabello que me pueda hacer blanco, que vean que ya es más blanco cada vez, puedo cambiarlo para hacer que cambie de color por mí mismo, puedo hacer eso, no puedo porque es mi cabello. Entonces todo pertenece a Dios, a pesar de que está en mí, en mi cabeza. Entonces no puedo desligarme de que juramentar por Dios y que está mal hecho. No. Dice, la limitada demanda de retribución queda anulada por la de dejar la venganza a Dios. ¿Por qué la limitada demanda? Porque cuando dice, fíjense que esa trata de las enseñanzas que con el hermano Pemberton me quedó clara, así como diciendo, a ver, cuando se dice ojo por ojo, diente por diente, lo que nos mencionaba era que se llegó a tal punto de que el enojado por el agravio que se cometió, de que alguien quitó un ojo, no se limitaba a que solo fuera la venganza de quitarle el ojo al que lo cometió, sino quería más. Entonces, cuando se establece un poco esta ley, era más para darle límite. Si tú perdiste el ojo o si tu pariente perdió el ojo y quieres venganza, solo debes quitar el ojo, no más del ojo. Porque decía, tú quieres no nada más el ojo, también quieres la pierna y también quieres el brazo. Esa es la parte que nos hacía reflexión. Ok, ya se entiende. Por eso era limitada. Y por ejemplo, en este diente por diente, solo le rompiste un diente, pues solo un diente quita. No pidas más. No quieras aumentar más tu demanda de exigencia más. Entonces, de alguna manera, el límite, eso lo frenaba. Pero lo que aquí el Señor Jesucristo nos está mencionando es que ni esa tampoco. La limitada también la anula. Más bien dice, deja la venganza a Dios. Esa es la parte, ouch, ouch. Duele porque dices tú, te sientes como que te faltó ahí, te quitó algo, ¿no? Pero bueno, así es. Este es el comentario conciso de Matthew Henry. Dice, la instrucción clara es, sufre cualquier daño que puedas soportar por el bien de la paz, recomendando tus preocupaciones al cuidado del Señor. Y en resumen, los cristianos deben evitar las disputas y las contiendas. Si alguien dice que la carne y la sangre no pueden pasar por alto tal afrenta, que recuerde que la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios. Quienes actúen según principios rectos tendrán mayor paz y consuelo. Es que la carne y la sangre soy humana y tengo que hacerlo así. Bueno, pero acuérdate que Dios dice que ellos no van a heredar el reino, por lo tanto, entonces hay que dejarlo. Y otro entonces entra donde dice, quítate tus cosas humanas, quítate, para que entonces no te sean estorbo para entrar, ¿verdad? Y también nos dice que estos principios nos van a dar más paz, traer paz y consuelo a la vez. Hay que experimentarlo. Probadme ahora en esto, dice el Señor en una de las porciones de la Biblia, aunque no se refiere a la cuestión de pecados,
o de actitudes como estas, a ponerle a prueba, pero nos hace la misma invitación, ¿no? Ponerlo a prueba para que veamos si podemos ser felices con mayor paz y consuelo. Dice la G, tener manifestaciones benignas y compasivas por el deseo del bien ajeno. Deseo el bien para la otra persona y me muestro compasivo, me muestro benigno, porque quiero el bien de esa otra persona. Esta es otra vez, a través de la Biblia día a día de F.B. Meyer, dice, el amor al prójimo aparece en muchos pasajes del Antiguo Testamento, pero tenemos que amar a los enemigos y asemejarnos al sol y la lluvia de Dios. ¿Se acuerdan que en el versículo 45 dice que Dios hace, ¿cómo dice? Mostrar o vierte su sol sobre justos e injustos y sobre lluvia también. O sea que no se limita a poner el sol y la lluvia ante justos e injustos. Entonces dice, asemejémonos a ese sol y lluvia que de Dios, que Él también ofrece. Es lo que dice. ¿Dices que es imposible? Recuerda esas dulces palabras. Yo enseñé a Efraín a andar. En Oseas, no voy a leer el texto, pero sí lo ubicamos en Oseas 11 del 1 al 4, que nosotros nos quedemos pensando que si yo no soy capaz, por lo menos confiemos en que si Dios dice yo lo enseñé a andar, Él puede enseñarnos a andar en este camino. Acuérdense, camino del discípulo, nos enseña a andar. Y luego dice, pide a tu Padre Celestial que te enseñe a amar. Recuerda el fruto del Espíritu, ahí lo puse yo. En Gálatas 5:22, atrévete, que dice el fruto del Espíritu son gozo, paz, paciencia, benignidad, etcétera. No me los sé todos de memoria y no lo he querido traer aquí hasta expresarlo para no alargar más. Pero dice, atrévete a creer que Él perfeccionará lo que te concierne. Entonces a Dios me concierne a mí hacerlo, a Dios le interesa y Él va a perfeccionar esa parte. Él me va a enseñar como enseñó a Efraín a andar, tomándolo de la mano para decir por aquí está el camino. Y de hecho es lo que está tratando este Sermón del Monte, este pasaje del capítulo 5, enseñarnos a andar. ¿Qué nos llama? Bueno, hasta aquí concluye, pero fíjense qué hermoso concluye, ¿verdad? Lo que tenemos aquí son los temas del libro, que lo que vamos a hacer es ir aquí, lo que yo le llamo la tarea a estos temas del libro, pero lo vamos a pasar así rapidito, no nada más como informativo, porque me cuesta un poco de tiempo estar detallándolos más, pero no dejarlos pasar es lo que me interesa. Ok, esto queda aquí y voy a bajar esto aquí. Dice, analice Mateo 5 del 1 al 11. Escriba las características de los súbditos del reino que reciben felicitación de Jesús, que de hecho pues lo detallamos en esa parte. Y que nos pide aquí este otro texto, nos dice, vamos a llevarlo aquí. Dice, lea Mateo 5, 13 al 16, escriba las dos comparaciones que hace Jesús respecto a cómo deben ser las personas que participan en el reino. De este sí nos queda más claro, porque aquellas son más detalles, son varios. Nada más volver a ver la planilla de 4 bienaventuranzas más la de las del reino, que son las otras 4, 8 en total. Pero aquí, por ejemplo, tenemos dos, ¿cómo le llaman? Dos influencias, la de una ser sal y la otra ser luz. La sal interior y la luz algo externo. Esa es la parte que nos hace allí. Y, perdón, vamos avanzando entonces después de lo que sería analizar esa tarea. Ok, déjenme ver por qué ya me moví. Es analizar, nos quedan las aplicaciones del estudio. Lo que veo aquí vuelvo a retomar los enfoques de arrepentimiento y fe, ¿no? Dice que el camino en el reino es el arrepentimiento, esa es la parte que nos hace importante. Dice, incluye el reconocimiento de estar en una condición de pecado, el dolor por ello, la aceptación de estar imposibilitado y necesitar ayuda, y la urgencia a cambiar nuestra condición espiritual. Entonces aquí me doy cuenta y no quiero seguir así. Este es el primer paso del arrepentimiento. Me doy cuenta de mi condición de pecado y no quiero seguir así. Entonces mi mente empieza a cambiar su comodidad.
Ya no estoy cómoda, quiero cambios. Esa es la primera. Y aquí ya en el reino es cuando ya se cree en la solución que Dios ofrece. El camino del reino, que sería la fe. Dice, con la fe depositada en Jesús obtenemos a misericordia y sentimos misericordia. Justificación y santificación, que es lo que hace el Espíritu Santo. Deseos de hacer el bien a todos y perseverancia en Cristo a pesar del rechazo y la crítica. Esa es la parte de la perseverancia. A pesar de las cosas que no están resultando, me mantengo. Recordando, por ejemplo, lo del amarrar a mi papá de niño de 6 años en una ventana porque dice que él decía, soy protestante, no soy católico. De la mayoría, pues. Entonces, estas son las características de las bienaventuranzas de la segunda parte que decíamos, ¿no? Que eso es precisamente ya en el reino, ya con el ejercicio de la fe, en el ejercicio de la fe. Y luego cuando nos menciona el punto 3, el cumplimiento de la ley, recordemos que esto no queda abrogado. Dice, la ley no fue descartada con la salvación por gracia. Dios planeó la modificación de nuestro corazón en Cristo Jesús a través de su Espíritu para que fuéramos capaces de cumplir la ley con su poder. Solo queda dejarle actuar tanto como sea necesario para completar el plan. Entonces, soltarnos para que la haga la obra. Esa es la parte que queda. En la parte de la prueba también es algo que vamos en el libro del alumno, y en la parte del libro del alumno lo que tenemos es esto, y vamos a mencionarlo también de manera rápida. Dice, lea Mateo 5 del 3 al 12 y escriba el título y la explicación de cada bienaventuranza, que de hecho es lo que está pidiendo aquí que hagamos, pero no lo podemos detallar ahora, pero se los estoy mostrando. Y en la punto número 2 se formule una meta personal que le ayude a ser como luz y sal en la tierra. Y de alguna manera yo puedo recordar el evento que tuve y tratar de que no sucedan otros eventos de esas características donde pueda no mostrar ahí. Y bueno, de una vez aquí vemos lo de las lecturas diarias de cada día. Aquí menciona unas porciones por día, pero en realidad está encerrando, si ustedes se fijan, el capítulo 6 de lo que serían la parte de la nueva lección del próximo estudio, sería Mateo 6. Lo que tenemos ahora es que vamos a cantar primero, luego vamos a orar para despedirnos. Y para cantar hablamos nuevamente, voy a invitarlas a que vayamos en este caso, a este siguiente himno que se titula Yo escucho, buen Jesús. Así se titula este canto, déjenme ubicarlo aquí para poderlo cantar, que precisamente es como ya habiendo entendido el mensaje de lo que escuchamos en estas bienaventuradas, arrepentimiento y fe, el reino de Dios se ha acercado a vosotros porque en la persona de Cristo se ha acercado, entonces podemos cantar entendiendo, con entendimiento. Ya entendía, yo escucho, Señor, y quiero responder, ¿no? Y este canto dice de esta manera, dice, dice, yo escucho, buen Jesús, tu dulce voz de amor, que desde el árbol de la cruz invita al pecador. Yo soy pecador, nada hay bueno en mí, ser objeto de tu amor, deseo y vengo a ti. Tú ofreces el perdón de toda iniquidad. Si el llanto inunda el corazón, que acude a tu piedad. Yo soy pecador, ten piedad de mí. Dame
Dice, tú ofreces aumentar la fe del que creyó y gracia sobre gracia da a quien en ti esperó. Creo en ti, Señor, solo espero en ti. Dame tu infinito amor, pues basta para mí. Pues entonces para despedirnos vamos a orar. Gracias, Padre bendito, porque nos permites reanudar estos estudios que teníamos hace tiempo y ahora podemos volver y continuar con la enseñanza bíblica para nuestras vidas. Gracias, Padre, porque tú nos recuerdas que es 2 etapas, arrepentimiento y fe, las que tú planeaste para nuestra vida y entrada al reino. Te pedimos tu guía, tu fortaleza, tu sostenimiento en la fe, para poder reconocerte como soberano de todas las acciones que nos rodean y poderte seguir a pesar de que no estamos recibiendo todo el anhelo de nuestro corazón como lo creemos para nuestro bienestar. Que nuestra fe pueda depender de ti solamente y de saber que tú eres quien mejor conoce el bien para nosotros. Y déjanos saber también ese mejor plan que tú esperabas ofrecernos. Te pedimos esto, Padre, en el gozo de podernos usar como influencia en el mundo y que nos ayudes a poder ver lo que no estamos logrando ver. Te pedimos todo esto, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Pues nos vemos hasta la próxima.